y se transforma en una célula cancerígena. Entonces, los antibióticos generan eh, afecciones importantes, dañan la célula, activan de alguna manera el sistema inmune para que destruya nuestras células y en otros casos hace que nuestras células se transformen en células cancerígenas. No todos los xenobióticos afectan a los mismos tejidos. Por ejemplo, los órganos clorados afectan al tejido nervioso y al tejido adiposo. El plomo y el flúor dañan los huesos. El arsénico daña los tegumentos, como las uñas y el pelo. Y el mercurio afecta las células del riñón. Entonces, los xenobióticos, si bien nosotros estamos en contacto permanente, para que los xenobióticos no nos generen estos daños, es que existen determinados sistemas biológicos para tratar de deshacerse de los xenobióticos. ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de los xenobióticos con estos sistemas biológicos que les decía yo que nos protegen? Los sistemas biológicos son dos, las barreras físicas y las barreras biológicas. ¿Sí? Las barreras físicas son la piel, las mucosas, las secreciones, que le impiden al xenobiótico entrar. Pero si el xenobiótico ingresó en nuestro organismo, porque traspasa las barreras físicas, existen sistemas biológicos, sistemas enzimáticos, que tratan de biotransformar al xenobiótico en una molécula no tóxica para luego eliminarla. Entonces, hay dos mecanismos para protegernos de la toxicidad de los xenobióticos. Primero, no dejarlos entrar. Y segundo, en caso de que hayan entrado y lleguen al interior de nuestro organismo, existen mecanismos enzimáticos para transformarlos en moléculas no tóxicas y eliminarlas. Si un xenobiótico entró y lo vamos a transformar en una molécula no tóxica, ¿dónde se produce esa biotransformación? El hígado y el intestino, es decir, los hepatocitos y los enterocitos, son los tipos celulares que tienen mayor actividad biotransformadora de xenobióticos. Pero esta no es una actividad exclusiva de hígado e intestino, sino todos los tejidos tienen capacidad de biotransformar xenobióticos. Lo que sucede es que la capacidad que tiene el hígado de los enterocitos es mucho mayor que la que tiene el resto de los tejidos. Estos sistemas de biotransformación de xenobióticos se encuentran ubicados en la membrana del retículo endoplasmático liso y en la membrana interna de la mitocondria. Estos sistemas de biotransformación que están localizados a nivel de esta membrana, habíamos dicho que eran sistemas enzimáticos. Este sistema enzimático más importante es el sistema enzimático de la citocromo P450. No es el único sistema de biotransformación de xenobióticos, sino que es el más importante de todos. Es el que cuantitativamente actúa en mayor proporción. No todos los seres vivos tienen la misma capacidad de detoxificar o de biotransformar mediante el sistema de citocromo P450. Su expresión aparece más aumentada o más disminuida según la edad, el sexo, la raza, el tipo de dieta, el estado fisiológico del paciente y obviamente los distintos tejidos. Es decir, que este sistema no tiene una expresión única,
para todos los individuos ni para todos los tejidos. En algunos tienen mayor actividad que en otros. El sistema enzimático de la citocromo P450 es una superfamilia de hemoproteínas, ¿sí? A esta superfamilia de la citocromo P450 no es una enzima, sino que es una superfamilia de proteínas con actividad enzimática. También se las llama monooxigenasas u oxidasas de función mixta. Hay 57 genes que codifican para la citocromo P450. O sea que no son todos iguales, no hay una sola citocromo P450, hay muchísimas. Se las agrupa en 18 familias. Este número, ¿sí?, de la citocromo P450, este primer número indica a qué familia pertenece esa citocromo P450. Son 18 familias. Estas familias, a su vez, están organizadas en familias que están indicados por letras, y cada subfamilia tiene un gen o varios genes. El número indica el gen de la subfamilia. Entonces, fíjense la gran variedad de citocromo P450 que existen. Este sistema enzimático de la citocromo P450 es el que se encarga de detoxificar a los xenobióticos, pero también se encarga de detoxificar compuestos endógenos. Dijimos que los xenobióticos eran sustancias extrañas al organismo, sustancias exógenas que funcionaban como tóxicos. Entonces, la citocromo P450 tiene como función detoxificar los xenobióticos, pero también tiene como función detoxificar compuestos que se forman dentro de nuestro organismo, que se denominan compuestos endógenos. Hay muchos esteroides, hay muchos ácidos grasos, ¿sí?, muchos terpenoides o isoprenoides, que son compuestos endógenos que se forman como consecuencia del metabolismo celular que resultan tóxicos y son detoxificados por este sistema enzimático de la citocromo P450. La gran mayoría de los fármacos que consumimos son detoxificados por una citocromo P450 que se llama citocromo P450 de clase 2. Esta P450, que es una hemoproteína con hierro, está asociada a una citocromo P450 reductasa que actúa con coenzimas cuya función es transferir electrones donados por el NADP reducido. Entonces, los electrones cedidos por el NADP reducido a los componentes que forman parte de coenzimas de la citocromo P450 reductasa, finalmente son cedidos a el componente hemoproteico de la citocromo P450, el cual va a ser utilizado para detoxificar el fármaco. La citocromo P450 es una hemoproteína que tiene a su vez un lípido en su estructura, que es un fosfolípido de membrana, que es la fosfatilcolina. Entonces, todo este sistema enzimático de la citocromo P450 se encuentra ubicado, recuerden, en la membrana del retículo endoplasmático liso y en la membrana interna de la mitocondria, principalmente de los hepatocitos y de los enterocitos. Podemos ver otro esquema de lo mismo. Esta sería la membrana del retículo endoplasmático liso, este es el citosol y este es el interior del... No, este es el citosol y este es el interior del retículo.
Entonces, fíjense, está mal citoplasma y citoplasma. Fíjense cómo en el P reducido cede electrones al flavin mononucleótido de una enzima que es la citocromo P450 reductasa, que se los cede al FAD. El FAD a su vez se los va a ceder a la citocroma P450, que es la hemoproteína, la cual va a utilizar estos electrones y el oxígeno para reducir, para hidroxilar a este R, que no es más que el fármaco, que no es más que el xenobiótico. Entonces, todo este sistema es un sistema de oxidorreducciones, donde se utiliza el oxígeno, donde se utilizan electrones provenientes del alpe reducido, que lo que buscan es agregar grupos oxidrilos a un fármaco que es liposoluble, el cual ahora, al ser adicionado de oxidrilos, se transforma en un derivado del fármaco que ahora es hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, va a ser mucho más fácil de que podamos eliminarlo de nuestro organismo. Si el fármaco, el xenobiótico, quedara con esta forma química, que es la lipofílica, la liposoluble, se acumularía en el tejido adiposo generando toxicidad. Si mediante este sistema se lo puede hidroxilar, se lo hace más hidrosoluble, y al hacerlo más hidrosoluble ya no hay tanta posibilidad de que se deposite en el tejido adiposo y va a ser más fácil de eliminar. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, ¿Dudas? Bien. La citocromo P450 nos vimos que era una superfamilia formada por 18 familias con 44 subfamilias, que a su vez cada una tenía varios genes. Pero a su vez, esos genes sufren mutaciones. Al sufrir mutaciones, de cada tipo de citocromo P450 hay P450 mutantes. Por eso se dice que las citocromo P450 poseen un elevado dimorfismo. Vuelvo a repetir. Como hay 18 familias con sus familias y cada una tiene muchos genes, hay muchas isoformas, hay muchas isoenzimas de la citocromo P450. Pero de cada una de esas isoformas hay mutaciones. Es decir, cada isoforma tiene varias mutaciones, es decir, hay muchas formas, valga la redundancia, polimórficas de cada variedad de la citocromo P450. Hay muchas variantes polimórficas generadas por mutaciones de cada citocroma P450. Entonces, si yo, en vez de tener la citocromo P450 que se espera que yo tengo una mutación de ella, a lo mejor voy a tener menos actividad de la esperada y voy a tener más dificultades para detoxificar un fármaco que otras personas. ¿Entendieron el concepto? sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo una variante mutada de la citocromo P450 que se deshacía fácilmente de un fármaco, y yo tengo una mutación que hace que yo no pueda hacer fácilmente el fármaco, una dosis normal para una persona tiene la variante no mutada de la citocromo P450, para mí es una dosis excesiva. Porque yo tengo una variante mutada de la citocromo P450 que no detoxifica muy bien, una dosis normal para mí es una dosis tóxica. Por eso los fármacos hacen más efecto en algunas personas que en otras. Y en otras el fármaco las daña.
al fármaco de la misma manera, porque tenemos muchas variantes polimorfas de la citocromo P450. Esto explica, por ejemplo, por qué algunas personas sí tienen más cercanía a la nicotina que otras. Algunas personas aguantan más tiempo sin fumar que otras. Eso se debe al polimorfismo de un citocromo P450. Por ejemplo, la citocromo P2 a 6 es una citocromo P450 cuyas funciones metabolizan la nicotina. Entonces, el fumador ingiere de alguna manera la 5 más nicotina. Y esa nicotina está tanto tiempo hasta que es detoxificada por el citocromo P450. Esta citocromo P450 tiene tres variantes polimorfas. Una natural y dos variantes inactivas. Entonces, las personas que son las que tienen la variante natural, cuando fuman, incorporan nicotina y esta citocromo P450 metaboliza la nicotina a una determinada velocidad, el efecto de la nicotina se va, la persona tiene ganas de volver a fumar, porque le falta nicotina. En cambio, las personas que tienen las otras variantes polimorfas de esta citocromo P450 que son inactivas, son personas que no pueden metabolizar fácilmente la nicotina. Son personas que fuman y no necesitan volver a fumar tan rápido. ¿Por qué? Porque la nicotina permanece más tiempo sin ser eliminada. Entonces, la persona que tiene el pelo natural es una persona más dependiente de yo, tiene que fumar más veces que metaboliza rápidamente la nicotina. Mientras las personas que tienen las variantes polimorfas activas desde el citocromo P450 tardan más en metabolizar la nicotina. Esa persona es menos dependiente del tabaco, del cigarrillo. Profe, ¿hay alguna cosa parecida con la marihuana también? No, lo que pasa es que la marihuana tiene otro tipo de efectos. La marihuana tiene cannabinoides, actúan a nivel de receptores del sistema nervioso central. Tiene otros efectos. Trabaja de otra manera la marihuana. ¿Sí? No trabaja a nivel de eso como que no se afecta tanto. Cuando veamos cómo funcionan determinados sistemas del ámbito de la sociedad, vamos a hablar de eso. ¿Es un defecto o cada persona desarrolla diferentes metabolismos? Por ejemplo, ahí. Sí, claro, hay una pregunta. ¿Estos pendejos se ven ojos negros o ojos marrones? Y hay paralelo que se ve natural. La primera son ojos de algún color, que no saben cuáles. Hoy en día hay variantes polimórficas del primer color de ojo que existió, que son los demás colores. ¿Cuál es el normal y cuál es el anormal? No, son variantes. Acá es lo mismo. Sí, esta enzima metaboliza determinadas moléculas. Por eso es una enzima con habilidad. Ahora, hay alelos desde esta enzima que la inhabilita. Ahora, ¿cuál fue la original? Se supone que la activa es la natural. Que las otras dos inactivas son las plantas de la natural. Ahora, si la natural es beneficiosa o perjudicial es otro problema. ¿Está bien? Hay alelos naturales que no son beneficiosos. Hay genes naturales que no son beneficiosos. Y el mutante es más beneficioso que el natural. Ahí hay que estudiar cada razón particular. Bien. No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto, profe. Bien. Entonces, veamos. Esta citocromo
que cuando se encuentra polimórfica era la bacteria dos alelos inactivos que no pueden metabolizar la nicotina. Entonces, las personas que tienen ese alelo son menos fumadoras o dependen del tabaco. Esto fue como consecuencia que la citomono P o la CYP2BB6 que tienen también alelos polimórficos, también bien importantes. Las personas que tienen los alelos dantes de esta citocorticoide 50 metabolizan algunos fármacos muy lentamente. Por ejemplo, metabolizan más lentamente la adrenaline. Este es un fármaco que se da como antidepresivo. Entonces, las personas que tienen el alelo activo, digamos, genera una enzima activa, metaboliza rápidamente entre el antidepresivo y el antidepresivo le hace poco efecto durante poco tiempo el efecto. En cambio, personas que tienen metabolismo lento, porque tienen variantes de esta citocorticoide 250 enzimológicamente menos activas, tarda más en procesar este antidepresivo, el efecto del antidepresivo tarda más, pero además, si la dosis que se le da a esta persona, que la misma dosis se le da a la persona que lo requiere más frecuentemente, a la persona que lo metaboliza rápidamente, si le damos una dosis más elevada, cuando lo metaboliza rápido, lo que pasa es que se le acumule la organismo. Porque le damos más de la que puede metabolizar. ¿Por qué? Porque tiene una variante mutada de gen que hace que metabolice el antidepresivo normalmente. Entonces, la persona va a acumular el antidepresivo y puede crear el antidepresivo efectos tóxicos que incluso pueden llevar a la muerte. Por eso, las dosis de antidepresivos se dan y luego se ajustan. Ustedes van a ver que los médicos van a ajustar las dosis. Porque uno no sabe cuál es la variante polimórfica del gen que tiene el paciente. Entonces, se comienza con dosis más bajas y luego se va ajustando. O se baja más la dosis o se sube un poco. Sí. ¿Crees que algunas personas estén tomando medicaciones de depresión, algunos tienen que usar y consiguieron independientes y otros no deben pasar? Sí, tiene que ver con eso y con otros receptores también. Sí. Bien, entonces, vamos a saber que nosotros vamos por 450 es un completo enzimático con proteínas muy importante para metabolizar determinados xenobióticos. ¿Cómo es el proceso de detoxificación, de biotransformación, de metabolización de xenobióticos? Este proceso de biotransformación se da en dos etapas, una fase 1 y una fase 2. La primera fase busca al xenobiótico que es poco agregar un cuerpo hidrilo, es decir, transformarlo en un metabolito más reactivo, en un metabolito un poco más hidrosoluble, capaz de reaccionar fácilmente con otras moléculas. Entonces aumenta su polaridad, su hidrosolubilidad, para poder hacer que sea una molécula que reacciona más fácilmente con otras. Y luego, la fase 2 busca a esta molécula, como tiene un oxidilo, que reacciona fácilmente con otras moléculas. Bueno, lo voy a marcar acá. A este xenobiótico que es hidrosoluble, lo que se trae de transformarlo en hidrosoluble, en hidrosoluble. Este es la fase 1. Este antibiótico que ahora tiene oxidilo, más hidrosoluble,
es conjugar al seno biótico hidroxilado con otra molécula que es muy hidrosoluble. De manera tal que el seno biótico ahora quedó unido a una molécula muy hidrosoluble. Esto va a permitir que este conjunto pueda ser fácilmente eliminado por orina y por bilis. Estas dos fases lo que hacen es biotransformar al seno biótico, que era una molécula liposoluble y tóxica en una molécula hidrosoluble y no tóxica que sea fácilmente eliminada por orina o por vía biliar, es decir, se elimina con la materia fecal. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, Sí. los xenobióticos se convierten en algo hidrosoluble Sí. por medio de qué? Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo es la fase 1 y cómo es la fase 2. Yo hasta acá expliqué qué es lo que va a pasar. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Los xenobióticos no son todos iguales. Lo que se busca mediante estas biotransformaciones es que la molécula de la fase 1 y la molécula obtenida en la fase 2 sean moléculas no tóxicas, moléculas poco activas. Pero muchas veces el xenobiótico, al ser biotransformado, genera moléculas muy reactivas, muy activas y muy peligrosas. Entonces, no siempre este mecanismo de biotransformación del xenobiótico logra biotransformarlo en una molécula menos riesgosa. A veces, esta biotransformación, para poder eliminarlo, supone la aparición, porque no hay otra posibilidad, de una molécula más peligrosa. Ahora vamos a ver los ejemplos. Que no todo lo que reluce es oro, ¿no es cierto? No todo es tan fácil. Bueno, vamos a ver lo que preguntaba, no sé quién era que me preguntaba cómo era esto. Yo, Marcos. Marcos. Bueno, Marcos me preguntaba cómo era esto. Bueno, vamos a ver cómo es la fase 1 entonces. Vamos a ver la primera etapa. El xenobiótico se transforma en una molécula más polar, más hidroxilada, para que después pueda pasar a la fase 2. Entonces, la idea es modificar el xenobiótico para hacerlo más polar. La principal reacción para modificar el xenobiótico es la agregación de un grupo oxidrilo. Este es el xenobiótico y este es el xenobiótico hidroxilado. Es decir, agregarle grupo oxidrilo por medio de una reacción de hidroxilación. ¿Sí? Esta hidroxilación está a cargo del complejo enzimático del citocromo P450, que está reducido. Entonces, el complejo del citocromo P450 reducido, junto con el xenobiótico liposoluble en presencia de oxígeno y NADP reducido, lo que hacen es hidroxilar, oxidar al xenobiótico, ¿sí? Por medio del oxígeno, agregarle hidrógenos provenientes del NADP, de manera tal que el xenobiótico quede hidroxilado, el NADP que estaba reducido pasa a oxidado, el oxígeno se reduce a agua y el citocromo P reducido pasa a citocromo P oxidado. Este mecanismo, que es el mecanismo de hidroxilación, vuelvo a repetir, lo que busca es transformar un xenobiótico liposoluble en un xenobiótico hidrosoluble, ¿sí? Polar, es decir, que tenga oxidrilos. Tal vez no es todo lo hidrosoluble que quisiéramos, pero comenzamos logrando un núcleo hidroxilo que es polar. La hidroxilación no es la única posibilidad
de transformación del seno biótico en fase 1. Si bien es la más frecuente, la hidroxilación es la más frecuente, hay otros mecanismos que no son la hidroxilación en la fase 1. Fíjense, ¿sí? La citocromo P450, que es la que cataliza esta reacción, es la que realiza la mayoría de las reacciones de fase 1, que es la hidroxilación. Pero hay otras enzimas que catalizan otras modificaciones del seno biótico para hacerlo más polar. Son las flavimononucleotidoxigenasas, las esterasas, las NADP reductasas, las deshidrogenasas y las peroxidasas. Ellas catalizan reacciones de desaminación, desalogenación, desulfuración, epoxidación, peroxigenación, reducción e hidrólisis. La hidrólisis, por ejemplo, es la que realizan las esterasas. Entonces, la citocromo P450, vuelvo a repetir, es la que está a cargo de la mayor parte de las reacciones de fase 1. Y la reacción que más realizan las citocromo P450 es la hidroxilación. Dijimos que hay muchas citocromo P450, ¿sí? Había 18 familias, 44 subfamilias, hay muchas. No todas catalizan reacciones de hidroxilación, algunas catalizan estas otras reacciones. Y hay otras enzimas que catalizan algunas de estas reacciones y otras más. Por ejemplo, las esterasas que catalizan reacciones de hidrólisis. Pero vuelvo a repetir, ¿sí? La citocromo P450 es la que trabaja más en este mecanismo. Vamos a la fase 2. Una vez que teníamos modificada, hecha más polar la molécula de seno biótico, ya sea por hidroxilación o por cualquier otro de los mecanismos, esa molécula hidroxilada ahora va a ser conjugada con una nueva molécula para hacerla más polar. Vuelvo para... Lo que vamos a hacer es a esta molécula hidroxilada o transformada en un seno biótico menos liposoluble y más polar, ahora se lo va a conjugar, se lo va a unir a una molécula polar para hacerlo aún más polar. Estas son las reacciones de fase 2. ¿Sí? ¿Quiénes son los que conjugan al metabolito procedente de fase 1? Las transferasas. Las transferasas son las enzimas que participan en las reacciones de la fase 2. Son las que le agregan ese conjugado, son las que le agregan al metabolito procedente de fase 1 otra molécula. Transfieren otra molécula, por eso se llaman transferasas. Las transferasas son las que conjugan al metabolito de fase 1 con ácido glucurónico, con sulfato, con acetato, con glutatión, con aminoácidos o con metilo. Es decir que nosotros teníamos el seno biótico liposoluble, que durante la fase 1 la citocromo P450 principalmente, y otras que pueden ser, lo que hacen es transformar ese seno biótico en una molécula más hidrosoluble. Puede ser por hidroxilación o por otros mecanismos. Ahora, esta molécula que es más hidrosoluble, ahora va a ser unida al ácido glucurónico por acción de una transferasa. Entonces, el seno biótico ahora va a quedar conjugado con el ácido glucurónico. Vamos a tener el seno biótico unido al glucuronato. O bien, puede ser que al seno biótico se la una con acetato. Entonces,
ese xenobiótico que había sido previamente hidroxilado, ahora va a quedar acetilado. Así sucesivamente. Estas nuevas moléculas que surgen de la acción de la conjugación por acción de las transferasas, esta molécula son muy polares. Y van a ser, la mayoría son menos tóxicas, la mayoría, y son fácilmente eliminadas por orina o con la materia fecal. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Vamos a ver las distintas reacciones de conjugación, es decir, este metabolito procedente de fase 1, ¿sí? ¿Con quién se puede conjugar y cómo es la reacción de conjugación para formar estos compuestos? La primera reacción de conjugación para poder hacer más polar y excretar fácilmente el xenobiótico es la glucuronidación o glucuronidación, es decir, la unión al ácido glucurónico, ¿sí? Esta es una reacción de conjugación muy común, ¿sí? La molécula que dona el ácido glucurónico o el glucuronato es el ácido UDP-glucurónico y el xenobiótico va a quedar unido al glucuronato. ¿Qué xenobióticos van a quedar unidos al glucuronato? La anilina, el ácido benzoico, el meprobamato, los fenoles y los esteroides. Todos estos xenobióticos o sustancias endógenas, los esteroides la mayoría son endógenos, los demás son xenobióticos, ¿sí? Van a ser hidroxilados en fase 1 por lo general y luego van a ser unidos al glucuronato, aportado al glucuronato por el ácido UDP-glucurónico. Entonces, una vez que fueron glucuronidados, es decir, a estos se les une el glucuronato, van a ser fácilmente excretados por la orina. Esta estrategia de glucuronidar moléculas para hacerlas más polares y poder excretarlas por bilis o por orina, existe solamente para los antibióticos y para los esteroides. De hecho, existe también, por ejemplo, para deshacernos de la bilirrubina. Ustedes seguramente han estudiado, o en breve van a estudiar, que cuando se destruyen los glóbulos rojos por el mecanismo de hemocateresis en el sistema reticuloendotelial, la hemoglobina es transformada en biliverdina y la biliverdina es transformada en bilirrubina. La bilirrubina va al hígado y en el hígado la bilirrubina se une con el ácido glucurónico, con el glucuronato, aportado por el ácido UDP-glucurónico. El ácido UDP-glucurónico le va a dar el glucuronato a la bilirrubina por acción de una transferasa. Entonces la bilirrubina va a quedar unida al glucuronato y va a poder ser fácilmente excretada. A ver si lo podemos poner de otra manera. Supongamos que este es el xenobiótico. En este caso es la bilirrubina, que no es un xenobiótico, es una molécula que nosotros tenemos que eliminar normalmente. Supongamos que la bilirrubina es el xenobiótico hidroxilado, proveniente de fase 1. Para que esto pueda ser eliminado, tiene que recibir, por medio de una reacción de conjugación, en este lugar, tiene que unirse al glucuronato. Entonces, cuando este glucuronato se une
fácilmente por materia fecal o por orina. ¿Quién le une el glucuronato al seno biótico hidroxilado? Una transferasa. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el glucuronato? El glucuronato proviene del ácido UDP-glucurónico, que es un ácido que se forma cuando al uridindifosfato glucosa se lo oxida por acción de una deshidrogenasa. Entonces el ácido UDP-glucurónico es el dador de glucuronato para conjugar al seno biótico y que quede conjugado y pueda ser eliminado fácilmente. ¿Entendieron el concepto? Sí, profe. Otro mecanismo para conjugar a un seno biótico proveniente de las reacciones de fase 1 es la metilación. La metilación consiste en agregarles grupo metilo. Entonces lo que se hace es al seno biótico hidroxilado, lo que se le hace es agregarle un grupo metil se lo conjuga con un grupo metil. Esto es la metilación. Es un compuesto que se va a eliminar fácilmente con orina o por bilis. La metilación se hace con un dador de metilos. ¿Quién es el dador de metilos? Esta molécula que ustedes ven acá, que es la S-adenosilmetionina, que se forma por medio de esta reacción. Entonces, fíjense que el conjugado siempre es aportado por otra molécula. Entonces, el seno biótico va a tener que reaccionar con esta molécula para que esta molécula le dé el metil en presencia de una transferasa. Entonces va a quedar el seno biótico metilado y va a poder ser fácilmente eliminado. Otra conjugación es la sulfación o sulfatación, donde lo que se hace es agregarle al seno biótico hidroxilado este grupo, que es el grupo sulfato. Entonces, al seno biótico hidroxilado se le va a agregar este grupo sulfato. Y ese es el compuesto que se va a eliminar fácilmente como un compuesto más polar. Ahora, ¿quién es el dador de estos sulfatos para sulfatar al seno biótico y poder eliminarlo? El donador o el dador de sulfatos es esta molécula que tenemos acá que se llama adenosina 3-fosfato 5-fosfosulfato. Los xenobióticos que se conjugan de esta manera son alcoholes, fenoles y anilina. Otra conjugación es con el glutatión, ¿sí? El glutatión que funcionaba como dador de hidrógenos para el sistema antioxidante, ¿sí? También se utiliza como conjugador de los xenobióticos. Hay varios xenobióticos carcinógenos, hay varios xenobióticos capaces de producir cáncer que se unen al glutatión. Entonces el xenobiótico unido al glutatión compone una nueva molécula fácilmente eliminable de nuestro organismo y que no es carcinógena, por supuesto. El glutatión se une al carcinógeno por unas transferasas denominadas glutatión transferasas. Recuerden siempre que C2 son siempre catalizadas por transferasas. Las transferasas
son las enzimas que generan el agregado, ¿sí?, de la molécula que conjuga al xenobiótico hidroxilado. En este caso, se llaman glucotransferasas. Esa molécula conjugada con glutatión, si bien es una molécula mucho más fácilmente excretable, no se elimina directamente. Previamente pasa por una conjugación de acetilación y luego se la elimina. Es decir, tiene dos etapas, la conjugación con glutatión en la fase 2. Luego tenemos la acetilación, que es la unión del xenobiótico a un grupo acetilo. El dador del acetilo es el acetil-CoA. Entonces, el xenobiótico, que está hidroxilado, ¿sí? Vamos a ver, esperen, vamos a buscarlo de otra manera para que sea más fácil. Este xenobiótico que está hidroxilado en fase 1, ahora va a recibir el grupo acetilo. Por eso va a quedar acetilado el xenobiótico. Este ahora es el componente fácilmente excretable y el dador de acetilos es el acetil-CoA. La enzima que cataliza la reacción de acetilación es la acetiltransferasa. Un xenobiótico que se acetila y se biotransforma de esta manera es un fármaco que se usa para el tratamiento de la tuberculosis, que es la isoniazida. La isoniazida es el xenobiótico que se acetila para ser eliminado. El tema es que hay pacientes donde este proceso de acetilación es muy lento. Entonces, al ser muy lento, obviamente el médico no sabe si ese paciente es un acetilador rápido o un acetilador lento, ¿sí?, de la isoniazida. Le da la dosis de isoniazida que le da a todos los pacientes. Si resulta ser que este paciente es un paciente que acetila rápidamente al xenobiótico, este fármaco que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis es rápidamente toxificado. Pero si el paciente es un acetilador lento, la dosis que se le da a ese paciente es una dosis excesiva. ¿Por qué? Porque el xenobiótico tarda mucho en ser acetilado. Se biotransforma lentamente, entonces se acumula. Y la isoniazida es muy, muy tóxica. Entonces, el médico tiene que estar muy atento a el mecanismo de biotransformación, si es lento o rápido, ¿sí? Y recuerden que ese mecanismo en este caso es por acetilación. Entonces, ya vimos cómo se biotransforma, luego para atrás, ya vimos cómo se biotransforma un xenobiótico. ¿Sí? Se biotransforma por reacciones a cargo de la citocromo P450 y otras enzimas más. Y luego se lo conjuga con distintas moléculas para hacerlo más hidrosoluble y ser fácilmente eliminado. ¿Hasta acá alguna duda? No. La citocromo P450 participa en la fase 1, en la hidroxilación principalmente, ¿sí?, aunque en las reacciones del xenobiótico. Así que vamos a hablar un poquito de la citocromo P450. ¿Ustedes piensan que los niveles intracelulares de citocromo P450 son constantes? Yo creo que no. No, porque
La citocromo P450 es un sistema enzimático. Y ustedes saben que las enzimas están sujetas a mecanismos de control génico. Es decir, cuando se necesitan más enzimas, hay un mecanismo de activación de la síntesis de la enzima por inducción génica, y cuando la cantidad de enzima es más que suficiente o no se la necesita, se activa un mecanismo de represión génica a nivel del ADN para que la enzima deje de fabricarse. Entonces, la citocromo P450 es un sistema enzimático inducible. Es decir, su síntesis, su expresión aumenta en determinadas situaciones. ¿Sí? Sí. Eso es regulado por anaplerótico y cataplerótico, alguna cosa así. No, por los mecanismos de control génico de la síntesis de enzimas. A ver. Esperen. Supongan, esta es la célula. Este es el núcleo. Este es el ADN. Supongamos que la reacción química donde hace transformen B es catalizada por una enzima. Cuando la célula necesita que esta reacción ocurra, necesita la enzima. Entonces va a haber mecanismos de inducción génica. Se va a activar el gen para que se fabrique la enzima. ¿Estamos? Ah, sí, ok. Cuando hay mucha enzima o cuando la reacción no se necesita, existen mecanismos de represión génica para que la enzima deje de fabricarse. Sí, sí. Eso sería por inducción génica que saca como parte del DNA para hacer una enzima. Y No saca parte del ADN. Ojo, el ADN que está en el núcleo, por transcripción, origina un ARN mensajero que cuando va a los ribosomas permite la síntesis de la proteína, de la enzima. Eso es un mecanismo de expresión génica. ¿Ok? La inducción es activar este mecanismo. ¿Sí? Es activar el mecanismo de transcripción y traducción, que se fabrica una proteína, que en este caso es una enzima. ¿Se entendió o no? Sí, sí. ¿Sí? No tiene nada que ver con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía metabólica que ocurre dentro de la mitocondria. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí, sí, profe, Sí, perdón. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok, bueno, por eso. No, todo lo que ustedes les confundan me lo preguntan. Bueno, muy bien. Entonces, el nivel de citocromo P450 intracelular no es siempre el mismo, va a depender de las necesidades. ¿Sí? Entonces, es posible fabricar más sistema de citocromo P450. Es decir, es un sistema inducible. ¿Sí? A nivel del ADN se puede activar una mayor expresión del gen que codifica el citocromo P450 para que se fabrique mayor cantidad de este sistema. Hay muchos fármacos que inducen a la citocromo P450, que activan la síntesis de más citocromo P450. Por ejemplo, la isoforma 2C9 de la citocromo P450 tiene una interacción farmacológica con la warfarina. A ver, vamos a tratar de entender. La warfarina es un anticoagulante.
De hecho, se usa como veneno para ratas, ¿sí? La warfarina es un xenobiótico. Si nosotros ingerimos o incorporamos warfarina con efecto anticoagulante, esta citocromo P450 la biotransforma y la elimina. De hecho, la warfarina, así como los dicumarínicos, si bien se utilizan como venenos en altas dosis, se utilizan como anticoagulantes en bajas dosis. Entonces, supongamos que a un paciente se le administra warfarina en bajas dosis como anticoagulante. Se lo administran hoy, la citocromo P2C9 la va a biotransformar, entonces después hay que volverle a administrar, porque el efecto de la warfarina disminuye. ¿Por qué? Porque esta citocromo P450 la biotransforma, la metaboliza. Ahora, si este paciente, además de administrarle warfarina, al mismo tiempo se le administra un barbitúrico, como el fenobarbital, que por ejemplo es un anticonvulsivante. El fenobarbital es un inductor de esta enzima. Entonces, supongamos que yo tengo un paciente que está siendo medicado con fenobarbital, que es un anticonvulsivante, y yo le doy warfarina. ¿Qué creen que va a pasar con la warfarina? Se va sobre anticoagular. No va a actuar. No, ajá, se inhibe. Claro, si este paciente está siendo medicado con fenobarbital, el fenobarbital induce la síntesis de esta enzima. Y esta enzima metaboliza la warfarina. Entonces, si hay inducción enzimática, la warfarina se va a metabolizar más rápido y el efecto anticoagulante va a durar menos. Entonces, si el paciente está siendo medicado con fenobarbital, porque el fenobarbital es un inductor de esta enzima, la dosis de warfarina va a tener que ser mayor, porque a tener mayor cantidad de enzimas va a metabolizar más rápido la warfarina. Profe, otra vez podría repetirlo, me mareé. Mira, vamos a esquematizarlo acá. Esta enzima biotransforma a la warfarina. ¿Está bien? ¿Y la warfarina qué hace? Es un anticoagulante. ¿Está bien? La warfarina es un anticoagulante. Si esta enzima biotransforma la warfarina, ¿qué va a pasar con la anticoagulación? No va a haber anticoagulación. No, vamos de nuevo. Vamos con otro dibujito. Espera. A ver, vamos a ponerlo acá. A ver. La warfarina disminuye la coagulación. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Bien. La citocromo P450 metaboliza la warfarina. Y si metaboliza la warfarina, ¿va a disminuir la coagulación? No. No. No, aumenta. Claro.
Entonces, si un paciente está siendo medicado con warfarina como anticoagulante, la citocromo P450 se deshace de la warfarina y si yo quiero mantener el efecto anticoagulante tengo que volver a dar warfarina, porque la citocromo P450 me la metaboliza la warfarina. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Yo al paciente, hoy le doy warfarina, está anticoagulado. Mañana, ponele, mañana le tengo que volver a dar warfarina. ¿Por qué? Porque la citocromo P450 me biotransformó la warfarina y el efecto anticoagulante se terminó. Entonces le tengo que volver a dar warfarina nuevamente. Por eso hay que volver a repetir la medicación. Bien. P450 o P129? No, esta. Es, la P129 es un tipo de citocromo P450. Son todas citocromo P450. Bien. Profe, ¿y para eso hay algún cálculo para saber cuánto aumentás o cuánto disminuís? ¿Cómo sé cuánto tengo que aumentar la warfarina? ¿O se va viendo cómo? Y en realidad hay una dosis estimada, pero hay que ver qué polimorfismo de esta tiene el paciente. Entonces ajustarás un poco cualquier cosa. Hay una dosis de base, pero después según el polimorfismo uno lo aumenta o lo disminuye. Bien, suponete que este paciente además está siendo medicado con fenobarbital porque tiene convulsiones. El fenobarbital lo que hace es que aumente mucho la concentración de la citocromo P2C9. Entonces, si este paciente está siendo a su vez medicado con fenobarbital, el fenobarbital te induce esta citocromo, hace que haya más. Por lo tanto, cuando yo le vuelva a dar warfarina, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, profe? No comprendí. Si este paciente además está medicado con fenobarbital y el fenobarbital induce a esta enzima, Va a haber aumento de warfarina. cuando yo le vuelva a dar warfarina al paciente, ¿qué va a pasar? Va a tener como resistencia ya. Sí. No, porque tengo más de esta enzima. Y Rápidamente. esta enzima metaboliza la warfarina. Sí, vai ser facilmente metabolizada. Claro, va a metabolizar más rápidamente la warfarina y el efecto anticoagulante va a durar menos. Ah, ya. Por eso va a haber que aumentar la dosis de warfarina en ese paciente. Supongamos que ahora no le doy más fenobarbital al paciente. Yo le había aumentado la dosis de warfarina. Y ahora le doy más fenobarbital. No va a haber más inducción de la citocromo P450. ¿Voy a seguir con la dosis de warfarina aumentada? No. No. No, ¿por qué? Porque ahora no tengo tanta citocromo P450 para metabolizar la warfarina. Entonces me va a quedar demasiado anticoagulado mi paciente. Ahí tiene que reprimir. Claro, en realidad tengo que dejar de inducir. Bien. El fenobarbital y la warfarina tienen entre sí interacción farmacológica. No es lo mismo dar warfarina sola que dar warfarina con fenobarbital. Si yo doy warfarina sola, doy una dosis. Si doy warfarina con fenobarbital, tengo que aumentar la dosis de warfarina. Porque el fenobarbital va a ser responsable de inducir a la enzima que detoxifica a la warfarina. Bien. Otro ejemplo de asociaciones por inducción. La citocromo P2E1
¿sí? Es un tipo de citocromo P450, es una isoforma que transforma los componentes del humo del cigarrillo en compuestos carcinógenos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta isoforma? Transforma el humo del cigarrillo en sustancias carcinógenas. Se dan cuenta que no todas las citocromo P450 son buenas, por así decir. Entonces, los fumadores, ¿sí?, incorporan humo a su organismo y los componentes del humo son transformados en compuestos carcinógenos por esta citocromo P450 para tratar de eliminarlos, pero son carcinógenos. ¿Y hay un inhibidor de esta CP450 específica? Vamos a trabajar esto, pero vemos otra cosa. Entonces, si esta persona además toma alcohol, el alcohol induce a la enzima, hace que haya más enzima. El alcohol es un inductor de esta enzima, hace que se sintetice más de esta enzima. Entonces, las personas que toman alcohol van a tener más o menos predisposición a tener cáncer. Mucho. Más. Más, porque si esta persona que es fumadora, por acción de esta citocromo, se le forman compuestos carcinógenos, y esta persona toma mucho alcohol, se le van a sintetizar más estas enzimas, entonces esta reacción va a ocurrir muchas más veces. Es como un combo para una muerte prematura, ¿no? Claro, entonces una persona que es fumadora y además toma alcohol tiene mucha más predisposición a padecer de cáncer que una que fuma y no toma alcohol. Bien, hay otra citocromo P450 que es la 1A1, que lo que hace es metabolizar compuestos aromáticos que estén en el petróleo y en el alquitrán. Por ejemplo, la persona que fuma incorpora alquitrán. Esta enzima transforma ese alquitrán en compuestos procarcinógenos. Y estos compuestos procarcinógenos en el organismo se transforman en compuestos carcinógenos. Entonces fíjense que acá hay otra citocromo, P450, que toma un componente del cigarrillo y lo transforma en un compuesto potencialmente carcinógeno. Esto es a nivel de las células pulmonares, por supuesto. ¿Sí? Las personas fumadoras son personas que están permanentemente introduciendo alquitrán en su organismo. Entonces las concentraciones de sustrato para esta enzima son siempre muy elevadas. La elevada concentración de sustrato induce la síntesis de más enzima. Entonces, las personas que fuman tienen mayor concentración de esta enzima que las que no fuman y tienen mayor posibilidad de formar compuestos carcinógenos que las personas que no fuman. Profe, tengo una duda. Sí. Si yo tomar una cervecita hoy y dejar para fumar mañana, ¿va a inducir la CP? No, no, porque ya metabolizaste el alcohol mañana. Ya no tenés más alcohol mañana. Dale. No se asusten con este cuadro, yo traté de ponerles esto para que ustedes vean, ¿sí?, en este cuadrito las distintas familias de las citocromos P450, la citocromo P450-1, citocromo P450-2, citocromo P450-3, hay 18 familias. Y estas son las subfamilias, la 1A, 1B,
2A, 2B y así sucesivamente. Y estas son las enzimas. ¿Se acuerdan que la citocromo P450 tenía 3 componentes? El primero, que es un número, que es la familia. El segundo número es la subfamilia. Y el tercer número es el gen que codifica a la enzima específica. Por eso esta se llama citocromo P450 1A1. Es la enzima de la familia 1, subfamilia A, gen 1. Esta enzima, si ustedes pueden leer acá, ¿sí?, tiene como sustratos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, el benzopireno, son 2 componentes del humo, y los transforma en compuestos cancerígenos. Hay inductores hay moléculas que cuando aparecen favorecen la síntesis de la enzima. Pero también, como vos preguntabas recién, hay compuestos que son inhibidores, que disminuyen la síntesis de la enzima. Entonces la farmacología lo que busca es conocer las distintas citocromo P450, es decir, a qué sustancia biotransforman, y si esa biotransformación es o no. En función de eso, lo que se busca con los fármacos es inducir o inhibir la síntesis de esta enzima. ¿Está bien? Profe, ¿podemos ver la pantalla? Porfa. Ahí Muchas está. Bien. Entonces, resumiendo un poquitito, los xenobióticos son biotransformados en la fase 1 y conjugados en la fase 2. En la fase 1 suelen ser hidroxilados, en la fase 2 se los conjuga para que den moléculas menos tóxicas que se puedan eliminar fácilmente. Pero muchas veces la transformación del xenobiótico a una molécula de fase 1 resulta una molécula que ella es un metabolito tóxico, o a lo mejor ella es un radical o una especie reactiva del oxígeno. Con lo cual, esta primera fase de biotransformación transforma una molécula tóxica en otra molécula tóxica. Y a veces, la segunda fase de la biotransformación hace que esta molécula conjugada muy hidrosoluble sea una sustancia tóxica o que sea una sustancia muy reactiva. Entonces, no siempre la biotransformación logra generar metabolitos no tóxicos. Muchas veces, según la naturaleza del xenobiótico, las moléculas resultantes de la biotransformación pueden ser igual o más peligrosas que el propio xenobiótico. Entonces, resumiendo, la biotransformación del xenobiótico lo que busca es, en la fase 1, generar un metabolito menos tóxico, capaz de poder ser conjugado y transformado en una molécula mucho más hidrofílica, mucho más polar para poder ser fácilmente eliminada. Pero lo que sabemos es que la biotransformación muchas veces genera metabolitos por fase 1 o por fase 2 mucho más reactivos o tóxicos que igual o más que el xenobiótico. Son tóxicos porque pueden peroxidar lípidos, pueden ser especies reactivas del oxígeno,
pueden desnaturalizar proteínas o unirse covalentemente, o pueden sí provocar mutaciones o alteraciones en el ADN. Entonces, los xenobióticos, por los mecanismos de biotransformación de fase 1 y 2, pueden detoxificarse o bioactivarse. La bioactivación es un mecanismo que genera moléculas tóxicas, moléculas dañinas para nuestro organismo. Y esto también ocurre. Entonces, profe, Sí. volviendo a ese gráfico de recién, en la fase 1 a veces puede llegar a detoxificarse y queda ahí, pero si genera un metabolito reactivo, ahí va a buscar la conjugación para detoxificarse. Sí, muchas veces da un metabolito mucho más tóxico, que después cuando se conjuga deja de serlo. A veces da un metabolito tóxico que no es conjugado en la fase 2, porque el metabolito tóxico actuó antes de que sea alcanzado por la fase 2. O a veces se produce más metabolito tóxico que la capacidad que tiene la fase 2 de conjugarlo. Ah, bien. Entonces parte de él ejerce su efecto. Es un delicado juego, ¿no? Acá es un, qué sé yo, hay que ver de cuál hay más y de cuál hay menos. Bien. Entonces, cuando el xenobiótico es otra manera de decir lo mismo, es tomado por la citocromo P450, es transformado en un metabolito que debería ser conjugado y transformado en un metabolito no tóxico. Muchas veces la transformación de fase 1 da un metabolito reactivo no tóxico que es conjugado por la transferasa, y ese metabolito menos reactivo y no tóxico es eliminado. Pero muchas veces ese metabolito reactivo, en vez de ser conjugado, se une covalentemente a lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, provocando mutaciones o daños en las células, y muchas veces ese metabolito reactivo, que no es conjugado adecuadamente, funciona activando el sistema inmune, porque este metabolito queda dentro de la célula y funciona como una molécula extraña, que despierta al sistema inmune, que produce anticuerpos que terminan atacando a la propia célula que se quedó con el metabolito. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. Vamos a ver un ejemplo de esto. Todos conocen el paracetamol, ¿no es cierto? ¿Para qué se usa el paracetamol? Antipirético. Bien. Bueno, entonces el paracetamol, sí, habitualmente se biotransforma por fase 1 y fase 2, se lo conjuga con sulfato y de este metabolito inactivo que se elimina por orina. A bajas dosis ocurre esta biotransformación. ¿Qué sucede cuando la dosis del paracetamol es un poco más elevada? Cuando la dosis es más elevada, además de la conjugación con sulfato, se suma la conjugación con ácido glucurónico, porque esta conjugación no da abasto, y se suma esta otra. Este metabolito es no tóxico y se elimina por orina. Entonces, cuando la dosis es más alta, hay dos conjugaciones que entran en juego para deshacernos del paracetamol y que no nos produzca efectos tóxicos. ¿Qué pasa si la dosis es mayor aún? Si la dosis es mayor, estos dos mecanismos de conjugación están saturados, trabajando al máximo, pero hay más paracetamol y no pueden entrar ni en esta vía ni en esta vía de conjugación. Entonces, el paracetamol que se acumula es transformado por la citocromo P450 2E1, que produce esta molécula denominada N-acetil-P-benzoquinona-imina. Esta molécula habitualmente es conjugada, dije bien, con glutatión, y es transformada en ácido mercaptúrico, que es una molécula no tóxica que se elimina. Perfecto. ¿Qué pasa si estos tres sistemas están saturados y el sistema de reducción de glutatión no da abasto? El exceso de esta molécula, que no puede ser transformada por esta vía,
comienza a acumularse, esta molécula se une covalentemente a proteínas de la célula donde ocurre esta detoxificación, que es el hepatocito, y cuando esta molécula se une covalentemente a las proteínas del hepatocito, provoca un daño hepático irreparable que lleva a la muerte celular. Produce necrosis hepática. Por eso, las dosis elevadas de paracetamol son sumamente peligrosas y producen colapso hepático. ¿Estamos? Eso ocurre si las 3 vías están en exceso, ¿no? Exacto. Si sobrepasamos la capacidad de esta vía y de esta. Pero no pasa nada si sobrepasar una vía o 2. No. Dale, muchas gracias. Bien, ¿entendieron, chicos? ¿Quedó claro qué son los xenobióticos? Sí, profe, quedó claro. ¿Cuáles son los mecanismos? Bien. Bueno, entonces esto era lo que yo tenía para contarles de xenobióticos. Si me quieren hacer alguna pregunta, no hay problema. Profe, resumidamente, en poquísimas palabras, ¿qué sería un xenobiótico? Un xenobiótico es una molécula extraña, ¿sí?, al organismo, que tiene que ser biotransformado y tiene que ser eliminado. Esa sustancia extraña puede provenir del medio extracelular, del medio exterior, pueden ser fármacos, tóxicos, ¿sí? Y tienen la característica de ser liposolubles. Y se unen a los componentes grasos de los adipocitos. Se unen a los componentes grasos de las membranas. Entonces, ¿para qué es ese xenobiótico? Es una molécula que si permanece en nuestro organismo es tóxica y que no queremos que se quede y tiende a quedarse porque es liposoluble. Lo que hay que hacer es biotransformarla en una molécula no tóxica e hidrosoluble para poder eliminarla. Y para eso existen las reacciones de fase 1 y fase 2. La citocromo P450 es una enzima que forma parte de un sistema de biotransformación muy importante a nivel hepático. ¿Ah? Buenísima clase, profe. Perfecto, profe. Bueno, espero que hayan entendido. ¿Sí? Xenobióticos está en los libros, así que cualquier duda que tienen, las clases de consulta, pueden aprovechar y